Al fin, compás, al fin tenemos noticias del Speed Server 2023, comparitos. Estuvimos esperando muchísimo tiempo para que al fin soltaran alguna noticia sobre este grandioso evento de leveleo. Como ustedes saben, su servidor Osnar Online pues estaba a la espera de un Speed Server porque estoy comenzando desde cero en Midgard y pues obviamente era necesario tener un Speed Server para tener cuentas mucho de nivel alto, para poder tener un farmeo mucho más tranquilo, a diferencia de empezar desde cero y la inversión va a ser mucho más alto. Pero tranquilos, compas, que este Speed Server no es cualquier Speed Server, porque al fin las noticias y obviamente las filtraciones de todos los eventos coreanos, como ya sabíamos, sí o sí, tarde o temprano íbamos a tener un Speed Server hasta nivel 800 y pues el website internacional no iba a salirse de esa rutina que hicieron los coreanos, pues, ¿no? Así que, compás, ya saben, este Speed Server 2023 va a ser muy distinto del usual, lo cual me parece genial. Recuerden que todavía no está empezando el Speed, solamente este es el periodo de aviso, donde el cual van a poder estar reclamando los tickets, tienen que irse preparando todo Gucci para poder llegar al nivel que tú puedas, pues, ¿no? Recuerda que en Speed Server, tanto si le inviertes o no le inviertes, puedes sacar una cuenta de nivel 400 hacia adelante. Lo más probable es que van a cambiar, van a rotar muchísimo los premios. En esta ocasión creo que la gran mayoría, sí o sí, al menos si quiere conseguir algunos premios, mínimo debe estar en nivel 400, comparitos. Así que tener en cuenta ese detalle. Recuerden que el Speed Server empieza a partir del 11 de abril. Estamos hablando de la próxima semana. Así que tener en cuenta ese detalle, compás. Sin embargo, ya vayan adelantándose cómo jugar un Speed Server. Tengo muchos videos hablando del Speed, qué hacer después del Speed, cómo transferir cuentas, etcétera, comparitos. Así que busquen en Osnar Online Speed Server y van a encontrar muchos videos hablando sobre este tema del Speed, que la verdad les va a convenir muchísimo en el caso quieran darle una oportunidad al tío GMO. Pues no, dicho estas cositas, lo digo especial porque obviamente ahora el nivel máximo en Speed Server va a ser hasta 800. Los premios han variado de cierta forma, obviamente las alas nivel 3 ya no van a ser más 11 sino más 13, al igual que tus armas y tus armaduras van a estar más 15, pero acá hay un detalle, dice que también te van a dar un set Blood Angel más 11, como también 200.000 monedas root. Y la verdad, acá tengo cierta duda, comparito. No sé si nos darán el set Blood Angel más 11 por 2 semanas, como siempre lo ha hecho el tío Websing. O creo que era por 2 meses. No recuerdo bien, compás, cómo era esta temática del set Blood Angel. Pero no creo que nos estén regalando al 100% este set Blood Angel, la verdad. No, tengo un poco de duda. Esperemos que la próxima semana, cuando ya esté habilitado el Speed, podamos tener muchas noticias respecto a las premiaciones, pues, ¿no? Como también, al parecer, ahora vamos a poder migrar hasta 3 personajes de manera free to play. Por lo visto que estoy entendiendo aquí. Acá está mismo, lo está diciendo. Puedes transferir 3 personajes a otros servidores que tú creas conveniente, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, compás? Si tú en una cuenta leveleas 3 personajes en Speed Server, puedes moverlos a cualquier servidor por 3 ocasiones de manera free to play. Así que no va a haber ningún inconveniente. Esto también en la próxima semana, cuando ya suelten el Speed, vamos a entrar en detalles sobre estas cositas. Ya saben, aquí para participar en Speed Server es muy sencillo. Simplemente loguea tu cuenta y reclama los premios. Pues no, como ustedes saben, van a regalarte cajitas de Blood Angel. O bueno, son cajitas Blood Angel que te puede salir partes de Blood Angel, obviamente, pero también te puede salir bolts, como también pentagramas. Así que, compás, esto de aquí también ya saben que la duración solamente es de 3 días, saber aprovecharla. Recuerden que hay muchos videos de Speed Server en YouTube, en el mío también ya indica cómo son estas cositas. Como también Gold Channel Ticket por 3 días, era obvio que sí o sí vamos a tener de 3 días. Pero no se preocupen, comparitos, porque cuando se lance ya el 11, tal vez tengamos otro regalito más por ahí de Gold Channel. Lo usual era de 7 días, pero en esta ocasión nos están dando de 3 días. Espero que hayas tenido tus cuentas guardadas para el evento Speed Server. En el caso de que eres nuevo, sí hay que tener un poco de fe, si que la próxima semana sueltan más días de Gold Channel, porque en 3 días, si vos vas a jugar de manera free to play, no creo que llegues a nivel 400, o a las justas llegarás. La idea sería que llegues siquiera unos 10 días de Gold Channel, o al menos 7 días. Pero en fin, ya saben que también están dando las Divine Archangel Weapons por 3
3 días, como también han agregado más tickets para leveleo. En este caso tenemos un Slayer, Gunkrusher, el White Wizard y obviamente también estará la Lemuria, pues, ¿no? Así que, compás, es una buena oportunidad también si en el caso te has quedado con ganas de tener un Gunkrusher, un Slayer, también puedes conseguirlo en el Speed Server. Así que va a estar genial, hermanos. Como también saben, 3 días de Conquerors, estas cositas, estos premios usualmente se utilizan cuando ya estamos llegando a nivel 700 hacia adelante o nivel 600 si en el caso quieres rápido salir del mapa de feria, pues, ¿no? Porque sí, compás, ahora como vamos a poder levelear hasta 800, lo más probable es que podamos ir hasta incluso al mapa de Nyx y por qué no hasta DD2. No lo sé, compás, vamos a ver qué sucede, cómo se desenvuelve el tío Websyn, pues, ¿no? Ya saben, Talisman Ascension por un día, perdón, de nivel 1 por 3 días, como también los famosos Bolts por 10. Todavía no está habilitado las otras pestañas porque obviamente cuando ya suelten el evento Speed Server, que va a ser el 11, o sea, oficialmente se lanza ya el 11, recién van a estar soltando estas pestañas y obviamente van a estar soltando más información de qué pasa si llegas a tal ranking, qué pasa si vas a comprar un paquete de leveleo y cosas por el estilo, comparitos. Hasta incluso podría decir que podrían dar la facilidad de expandir inventario como de baúl, porque siempre en esta clase de Speed Server de parte 2 sueltan esa clase de eventos. Así que este Speed Server es muy distinto del usual. Primer Speed Server que vamos a poder llegar a nivel 800. Así que ya saben, comparitos, si quieren saber más sobre el Speed Server, no se preocupen, lo más probable es que el día miércoles esté soltando más noticias, novedades, cómo puedes aprovechar este grandioso evento en el caso quieres jugar de manera free to play, como también obviamente en temas de donaciones si quieres hacerle una inversión ahí para llegar rápido a 800. Así que, comparito, espero que te haya gustado este video de noticias. La verdad hay muchas más noticias todavía, pero son noticias que pues ya saben, rutinarias diría yo, la que vimos ya esta semana que pasó, que sería el evento de Move Pass Event, como el evento de huevitos se acaba de habilitar por estas semanas, como también el evento de florcitas, que ya hemos hecho varios videos sobre esto, pues, ¿no? Como también el Daily GP y cositas básicas que la verdad más me interesa sobre el Speed Server. Sin más que decirle, comparitos, atentos al canal porque voy a estar soltando varias noticias de cómo aprovechar este Speed Level 800 de manera free, como también de pago. Sin más que decir, nos vemos. ¡Chao! No se olviden también reclamar su premio, ya saben.